Este es el podcast 23 grados. 23 grados. Una producción de prosati.com. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes, días. Feliz Navidad. Feliz Día de Muertos. Controversia Feliz al saludo, Hanukkah. por cierto. Feliz Día de San Patricio. Ayer fue el Día de las hijas. Hoy ¿En es el serio? Día del Conejo. Sí, hoy es el Día del Conejo. Por si no sabía. Conejo. Saludos a un conejo que yo seguía y que se murió hace unos 2 días. Pobrecito. Ah, caray. Ay, qué Era buen bueno. conejo. Un minuto de silencio por el conejo de mi amiga que murió. Ok, Pobrecito. ¿Sale? Cuenten un minuto. va. Ese payasos. Ya. Estamos por acá. Como ven, ahora sí hay alineación completa, ya que en el aniversario por detalles técnicos no se pudo, pero ya estamos acá. Está por ahí un fin. expatriado, ya por fin decidió aceptar la oferta que le hicimos. De renovación de contrato. Nos Sí, salió más caro que el esto- bicho. Pero bueno, No. Lo que hay que Este, pagar de veras para subir el estaremos récord. Tuvimos que endeudados de juntar todo el acá. resto del. Está cañón. Así que les pedimos que compartan, pongan comentarios. Necesitamos monetizar esto pronto porque si no, O híjole, sea, se cae todo. va a estar cañón esto. Pero bueno, como siempre, un placer estar por aquí. Y para no perder la costumbre, izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, comenzamos saludando a cada uno. Ches, ¿cómo estás? Hola a todos. Yo muy bien, fíjate que andaba un poquito estresada porque había tráfico, pero ya estamos aquí. Les mandamos un saludo, gracias a todos por estar nuevamente con nosotros. ¿Se dieron cuenta que ya está Charlie? Ay, por fin atendió nuestras súplicas y nuestros correos porque se cotiza el hombre. Pero por favor denle una calurosa bienvenida, salúdenlo, escríbanle comentarios para que ya no se cotice y se vaya. Qué bueno que están con nosotros, esperemos que pasen un tiempo agradable, por favor, no se desconecten, ayúdenos comentando, compartiendo, para que no seamos solamente unos cuantos locos que estamos hablando de cosas que se nos ocurren. Muchos besos a todos, saludos y quédense hasta el final. Corazón de amor. No sé qué pensar. En primera les dijo locos a todos, a las personas que están conectadas. Las opiniones No, dije, de Ches son ¿cómo están solamente locos? sus opiniones y no nos representa 23 grados y cualquier patrocinador que haya acá, ¿no? Y en segunda, ya habíamos dicho de Charlie, Ches, por si no te diste Ay, cuenta. perdón, Sí, ¿verdad? pero es que Como que escuchas el audio Híjole. retrasado, no sé. no, o sea, no es que era sé. mi bienvenida. Bueno, está bien, Charlie, por favor, Hay que salte. Retrasada. Ya voy, vaya. Está retrasado, en fin. Ya se fue Charlie, ¿ya ves? Lo que Ya se fue Charlie. Ya. Una bienvenida, Qué Charlie. feo. Charlie ya aparece, por favor. Hola, Charlie. Ay, ni Dale. aguanta nada. Pues bueno, Charlie, vas, ¿cómo has estado? Hola, Qué bueno tenerte bien, aquí. bien, buenas noches. Un placer, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues retomando todos los podcasts y Mm, Lo Rayos. retomó. tenía que fallar ahorita. En fin. ¿Fue mi Esperemos que se bienvenida? vuelva a conectar. Yo creo que sí fue tu bienvenida. Perdón. Oye, nomás para eso nos Perdónenme, por alcanzó favor. y ya cumplió sus 5 minutos de haber estado en el aire. Sí, ya. Esperemos se vuelva a conectar ahorita y que no haya ninguna bronca. Pero bueno, vamos de nuevo. Diguito, ¿cómo estás? Bien, manito, ¿y tú? Pues también aquí ya ves. No, hombre, a ti. Como se pudieron dar cuenta, estaba Charlie, pero ya no está. Entonces, pues si lo pudieron saludar, suertudotes. Bienvenidos al podcast 23 grados. Buenos días, tardes, noches. Le faltó a Sam decir feliz Hanukkah, porque también, ¿no? Ah, es cierto. No, O disculpa. sea, en este podcast no discriminamos. Exacto. Bienvenidos todos. Pues va a ser un buen tema, ¿no? Yo creo que se va a poner bueno esto. Como dice Ches, no se vayan hasta el final. ¿O cómo era? Sí, quédense Bueno, hasta la el idea final. era esa. Esa mera. Pero Algo bueno. así.
Ok, ya regresó Charlie, ya. Hola, Charlie. Bueno, medio regresó. Charlie, por favor. Charlie, ¿estás ahí? Estoy aquí con los datos, se me cayó el internet. Uy, a ver Oh, si por no se Dios. acaba. Recógelo, Charlie, ándale. Oh, ¿Estás ahí Se con cayó. el dato de que se te cayó el internet? Aquí te esperamos. Sí, aquí estoy. Bueno, ok, Aquí estoy. perfecto. Ahora sí, termina tu presentación, Charlie, porque no se te escuchó absolutamente nada. Por favor. Ok. Es un gusto y un placer volver a estar con ustedes. Y aquí retomando con los muchachos los temas. Y les envío un fuerte abrazo y saludos. Ay, denos like. Partan. Ya. Muy Ok. bien, Charlie, ya, por lo menos. Lo que Ahí Charlie está. quiso decir fue que nos dieran likes y que compartan. Porfa. Porfa. Es que se oye medio pausado. Si quieres, Charlie, para que te oigas un poquito mejor y no haya tanta bronca con eso, apaga tu cámara. No es de que no te queramos ver, Ok. pero te escuchamos. Ok, Ahí ahí está. Ahí está mucho perfecto. mejor. Y así no también no gastas Ok. tantos datos, ¿sale? Bueno, pues lo siento, yo sé Ok. que venían a ver a Charlie, pero por cuestiones Pero ahí está técnicas su foto como quiera. va a estar tantito. Ahí está su foto, véanlo. Vendemos fotos de Charlie, por cierto. Inbox, por favor. Y ya tenemos que sacarla. Y fotos que no saben, ¿eh? Tengo de ahí de Muy de un baby exclusivas. shower que no saben, pero bueno. No. En fin, sí, ya no. lo tengo. No. Comenten si quieren Pin para arriba. si quieren que pongamos Ay, la sí, foto yo voy de a Charlie. comentar. No. En no. fin, Comenten si quieren que sí, el no. próximo podcast se hable de podcast. Podcast. Tú Se duérmete hable un rato, de Divina. Charlie y las 5 herencias. Ay, Ok. ay. Sí, bueno. Comenten si el próximo podcast Podcast. queremos un poema por Charlie. Un poema por así, porfa. Unos Charlie tips, no se les olviden los Charlie. Exacto. No, sí, no. ¿Cómo Charlie estás? Tips. Tu ¿Qué tal? ¿Cómo presentación. andan todos? Tanto los que están conectados con nosotros como cada uno de ustedes. Un saludo y pues aquí ya andamos para cotorrearlo un rato y pues hablar de temas interesantes y no aburrirlos. Esperamos no aburrirlos. Pero también comenten, porfa, porque luego Si no no nos comentan. aburrimos nosotros. También. Denos ánimos, dicen por ahí. Bueno, ya aquí se empiezan a manifestar todos. Como siempre, el buen Marquito Marquito. presente aquí. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Que estoy teniendo un problema técnico y no puedo mostrar estos. Ups. Sorry. Mil perdones. Algo hice. Que no se pueden mostrar los mensajes, pero bueno. Los vamos a estar saludando de todos modos. No es Una nada disculpa. personal, no es nada personal. Sí, estaban funcionando bien, pero vino Charlie y todo se amoló. No es cierto. Ay, En Charlie. fin. Ay, Charlie. También saludamos al pastor Daniel Cruz. Pastor Daniel. Buenas Pastor noches, Daniel. 23 grados. Buenas noches. Y sé que ya haberlo esperado a Charlie. El buen Charlie. Saludos, pastor. Nuestro hermano Eloy Hernández también anda por ahí. Hola muchachos, ya estamos aquí Eloy. presentes. Saludos, Nuestro papá. hermano, pues el papá de Chess, una disculpa por su hija, pero bueno. Usted hizo lo posible, ya echó a perder todo lo que se hizo, pero bueno. Está bien. Cállate. Dios le da sus... Dios ¿cómo puede es? hacer lo imposible. Sí, todavía confiamos en Dios. En Dios fin. da sus batallas a los... Mire, saludó a Natal Esman. Hola, Dice que quiere ver la Esma. foto de Charlie. Ururururu. Híjole, que están viendo. Nathan también anda por ahí. Saludos, Nathan. Hola, Qué Nathan. bueno que Hey, estás por ¿cómo ahí. andas? Qué bueno Saludos. que ya están por ahí. Y bueno, tema del día de hoy, como lo pueden ver ahí en sus títulos, en el título de los videos, y si no, pues se lo comentamos, es la Biblia. Y vamos a hablar un poquito, vamos a dar una pequeña reseña de lo que es en sí la Biblia como tal. No vamos a dar una clase de historia, no tendríamos tiempo. También si quieren, a lo mejor próximamente haremos algo respecto a eso, si quieren conocer un poquito más de las traducciones, de cómo se vinieron dando y todo. Y bueno, como seguramente mis compañeros, que aquí los muestro a todos,
van a querer hablar de datos históricos, de la relevancia, de las traducciones, de los cánones y todo. Sería muy largo, entonces me encargaron que si por favor yo podría hablarlo un poquito, ¿no? O sea, yo sé que ellos quieren hablar del tema y todo, sobre todo quieren ver las versiones, la receptus integrado, las críticas, la equivalencia formal, la equivalencia dinámica y todo eso, pero pues no vamos a hablar ahorita de eso. Vamos a hablar rápidamente. No un nos poquito vamos de a esto. debrayar. Sí, no, yo sé que ellos quieren y que querían, yo tuve que intervenir y decirles, no, espérense. Pero vamos a ver rápidamente algo sobre la Biblia. Y los voy a dejar a todos porque si quieren intervenir Ay, en no te algo, vayas. dije los voy a dejar en pantalla. Ya no estamos. Nos Para que asustaste, se vean. manito. Así que no se Ah, saquen, Nos asustaste. no se saquen un moco, no se anden peinando, están en pantalla, chicos. Así que pórtense bien, por favor. El Charlie es el único que tiene la oportunidad de esconderse. Pues qué fresa. Pues ya ves, no se alcanzó para que pareciera en pantalla todo el tiempo. Es la realidad. 5 minutos. Pero Solo bueno. podemos pagar 5 minutos de su presencia. Ok, vamos a hablar de este libro que para muchos es el más vendido. Es el bestseller de bestsellers. Pero por ahí hay un comentario que nos puede poner un poco tristes porque aún a ser el libro más vendido de toda la historia, es uno de los libros menos leídos. Por ahí hay datos un poquito fuertes que hablan de que la Biblia, quizás de todos los cristianos que hay en el mundo, no llegan ni a el 90% de ellos ni siquiera terminado de leer la Biblia por completo. Número altísimo, número muy alto. De hecho, por ahí uno de nuestros presidentes admitió que no la leyó completa, tampoco, y fue muy criticado por muchas cosas, pero bueno. Bueno, pero leyó este libro, el de, ¿cómo se llamaba? Este libro. Ese libro de nombre y autor conocido. Pero bueno, hablemos un poquito de la Biblia. La Biblia nace realmente hace ya bastantes añitos, aproximadamente 4000 años anteriormente. Nace con algo que se le conocía como el Pentateuco, escrito por Moisés, según la misma Biblia. Se le conocía como la Torá, y tardó unos cerca de 1500 años recopilar este texto. La Biblia es escrita de forma continua, sin división de palabras, sin signo de puntuación. Y esto es bien importante, quiero que recuerden esta parte. No había división de palabras ni signos de puntuación, ya que el hebreo y arameo, las lenguas antiguas en las que fue escrito, no los tenían, no había como ellos. Las reglas gramaticales realmente surgen en el año 15 y 16 después de Cristo. O sea, estamos hablando de que no había absolutamente nada. Sin embargo, es tan antiguo este texto que se empezó a escribir desde entonces. Y al ser un libro que para muchos, más allá de la relevancia histórica, se consideraba sagrado, se le encargó a unas personas en especial de que cuidaran que su contenido fuera celosamente guardado y celosamente vigilado, y a ellos se le llamaron los escribas. Estas personas era la única labor que tenían de revisar los escritos, de transcribir la Biblia, y había algunos otros que les ayudaban. Los ayudantes eran formados por muchos años y no se les permitía intervenir en la escritura, sí en la revisión, pero no en la escritura. Y era tan celosa la escritura de ese libro que si cometían un error, tenía que cuadrar tanto de derecha a izquierda como se escribía en aquel entonces. Si cabía un carácter más en un pergamino o algo, tenían que borrar todo y volver a empezar. Desecharlo, no se podía borrar en aquel entonces. Era muy celosamente guardado eso. Y los encargados eran los escribas, que después se volvió una secta, una causa un poquito complicada, pero bueno, eso lo hablaremos en otro tema.
pero los escribas tenían esa labor y la cumplían fielmente. Eran únicamente contratados para eso, para transcribir la Biblia y cuidar que cada palabra se copiara como tendría que ser. Y también esto es importante porque más adelante lo vamos a ver. Y bueno, la Biblia se empezó a recuperar, empezaron a recuperar muchos libros. Ahorita vamos a ver cómo se formaron también rápidamente. Y hubo muchísimas traducciones de la Biblia pasando después del hebreo hacia el idioma griego. La Biblia, pese a todo, fue conservándose tal cual y trataron de conservar el idioma con lo más fiel posible, mayor escrito en hebreo. Y aquí viene una parte interesante. El pueblo de Israel, que era el que lo comenzó a recopilar y empezó a guardar todos estos libros como sagrados, les digo, más allá de ser un libro cualquiera, lo empezaron a cuidar, pero este pueblo fue conquistado por muchas naciones. Y la mayoría sabemos qué pasa cuando un pueblo es conquistado. Lo primero que tratan de hacer es eliminar su escritura, su cultura y eliminar todos los textos que puedan tener. ¿Por qué? Porque si elimina su cultura va a ser más fácil socavarlos, o sea, tenerlos bajo control. Y era lo que ellos trataban de hacer, tratar de eliminar lo mayor posible de su cultura. Sin embargo, por todas estas cosas que le comentaba encargada y de la gente que estaba encargada en mantener estos textos, el libro sobrevivió. Hubo momentos en los que tuvieron que esconderlos, hubo momentos en los que tuvieron que, pues como tal, tratar de evitar de que se fuera a perder todos estos escritos. Recordemos que no había un libro como tal ni nada, se escribían en rollos de papel, de pergaminos. Antes de la invención del pergamino se escribía en pieles de animales secas, y bueno, como podían lo trataban de hacer. Aparte que era muy caro poder tener esa parte. Entonces imagínense, en un pueblo conquistado era muy complicado. ¿Qué llegó a pasar? De que este libro sobrevivió todo ese tipo de tiempo de espera. De hecho, hay por ahí un documental muy, muy padre de algo que se le conoce como la Sociedad Bíblica de México, que hablaremos un poquito más adelante de ella, que nos explica cómo fue sobreviviendo, y le llamó el nombre de este documental se llama Libro Indestructible. ¿Por qué? Porque sobrevivió todo eso. Ningún otro libro de casi ninguna sociedad ha aguantado tantos tiempos. Les digo, estamos hablando de casi 3000 años de la escritura del libro como tal hasta nuestras fechas. Y son muy pocos libros los que han soportado tanto, y sobre todo cuidando su fidelidad, o sea, que no fueran muy corrompidos. Una de las partes donde este libro surgió, uno de sus cambios más fuertes, por así decirlo, fue de que cuando los hebreos fueron conquistados por los griegos, el idioma sí surgió bastante problema, y empezó a decaer la escritura y el idioma como tal, a tal grado de perderse casi en su totalidad. Si bien algunos lo podían interpretar, si bien algunos podían entenderlo, hubo la necesidad de empezar la traducción de este libro, lo que se conocía en aquel entonces como la Biblia, lo que hoy conocemos la mayoría como el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el idioma que gobernaba en aquel entonces? El griego. El griego era el idioma más conocido en aquel entonces, y entonces empezaron su traducción hacia ese idioma. Al traducirse con la mismo cuidado que había en la parte del hebreo, se empezó a construir en griego, cuidándolo letra por letra, palabra por palabra. Pero aquí enfrentaron los traductores uno de los primeros obstáculos que se tiene en las traducciones. ¿Cuál es? Que en un idioma y el otro es complicado traducir algunas palabras. Es complicado tratar de expresar la misma idea en un idioma que no tenía reglas gramaticales a uno que ya las comenzaba a tener. Palabras que no significan lo mismo en una y el otra, o palabras que no tienen sentido en otro idioma. Los que conocen de idiomas han de saber
de esa situación. En español podemos, por ejemplo, decir muchísimas cosas usando una palabra, y sobre todo en el lenguaje que le llamamos el español vulgar, el de a pie. Charlie sabe de eso, le Coloquial. pueden preguntar. Charlie es el que, Es un estudioso de las el lenguas que conoce. coloquiales. De las lenguas autóctonas. Exactamente, conoce mucho de esas lenguas raras, ¿no? Y bueno, total de que ese fue de los primeros obstáculos que hubo, y obviamente a otros idiomas empezábamos a tener ese mismo problema. Y bueno, vinieron las traducciones, vinieron las cosas más adelante, y se trató de tenerlo lo más fiel posible. Después vino la escritura del Nuevo Testamento, por ahí del año 0 al año 100, es el tiempo que se pudo tomar estos escritos, y estos fueron casi en su totalidad escritos por griego, salvo una parte que está escrita en arameo, que es un pequeño poema que por ahí se cita, ¿no? Y en conjunción toda la Biblia se empezó a juntar en este idioma, en el idioma griego, por lo que les decía, era el idioma más hablado de la época y el que podía traducirse sin mayor problema y difundirse, hacia todas las culturas por aquella ocupación griega. Después viene la conquista de Roma sobre los griegos, y ahí es donde empieza la traducción a otro lenguaje que ellos consideraban que era el adecuado, los romanos, que era el latín. Y se crea otra Biblia exclusivamente traducida en ese idioma, que se conoció como la Vulgata Latina. Y ahí empieza a tener problemas en cuanto a las traducciones. ¿Por qué? Hay algún detalle grande en cuanto a las traducciones. ¿Por qué? Como les decía, entre los idiomas tenemos un problema de comprensión, que una palabra quiere decir esto, otra palabra quiere decir esto. Por ejemplo, yo sé que nos están viendo amigos por ahí de Argentina, una disculpa por lo que voy a decir, pero es un simple ejemplo. La palabra cajeta Dulce de leche. lugares por allá es complicada, muy muy Yo complicada, pensé que iba a ¿no? decir la otra. Hay muchas más. Una disculpa para nuestros amigos argentinos que nos ven. Y aquí estamos hablando de, como acaba de decir Dieguito, de un dulce creado por leche. Aunque también en algunas partes la palabra leche tiene un significado un poquito complicado igual. En fin, empezamos con esos problemas. Entonces, ciertos traductores empezaron a tener algunos problemas con pasar las palabras que había en la Biblia de un idioma a otro, y ahí es donde empiezan a haber algunas disyuntivas. Mucha gente habla de esos problemitas en traducciones, y de un libro, creado, como les decía, desde antes de la invención de las reglas gramaticales, y es donde empezamos a tener ciertas controversias, y que a lo mejor algunos de nosotros vamos a hablar más adelante. Para no hacerse las más largas, ¿qué pasó? Mucha gente empezó a quitarle el reconocimiento a la Biblia de un libro fidedigno por este problema de traducción. Unos decían que era la Vulgata Latina era la buena, otra, una recopilación en griego de toda la Biblia. La primera parte se empezó a crear unos 109 años antes de la llegada de Jesucristo, que se hizo un canon. ¿Qué se refiere a esto? Juntar los libros que se le consideraban sagrados y juntarlos para que fueran la Biblia de aquel entonces. Recordemos que comenzó con el Pentateuco, después empezó a agregar algunos otros libros que se consideraban importantes, hasta contemplar todo lo que se conocía como el Antiguo Testamento de aquel entonces. Lo mismo se hizo para el Nuevo Testamento, se empezaron a juntar los libros que se consideraron, y se juntó la Biblia como hoy lo conocemos, con los 66 libros que la mayoría de los cristianos acepta como parte del canon, o sea, parte del canon que se formó. ¿Cómo se hicieron estos cánones? No se hicieron nada más porque sí, sino grandes personas empezaron a juntar a los estudiosos más grandes de aquella época para tener una discusión, analizar todos los libros que fueron considerados aptos para este libro, y hasta tener una revisión final. Algunos quedaron fuera de
Algunos libros, por ejemplo, lo que les decía de la Vulgata Latina, se incluyen algunos otros. Unos dicen que son 72, otros que son 79, y empiezan la variación. La mayoría de los cristianos considera que la Biblia contiene 66 libros, que es lo que se conoce hoy como la Biblia que la mayoría de los cristianos conocen. Y empezamos otra vez con estas disyuntivas. ¿Qué pasó? El hacer la Biblia era algo muy caro. Y sobre todo, lenguajes como el latín y el griego no eran lenguajes que después empezaron a prevalecer. Empezaron a nacer otras lenguas romances, otras lenguas un poquito más usadas. El inglés se empezó a convertir en un idioma muy bueno, el alemán, y empezaron a tener problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia no era traducida en otros idiomas. ¿Por qué? Algunos quisiera decir que era porque era muy costoso, pero realmente ese era un pretexto nada más. La situación era de que no querían difundir todo lo que decía la Biblia por intereses propios. A lo largo de la historia de la iglesia, comenzando a tomar a partir de la resurrección de Cristo en adelante, la difusión de la Biblia no era lo más práctico. ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a perder privilegios acerca de esto. Se aprovechaban de los escritos que había de la Biblia para manipular a la gente, que hoy en día ya casi no se da, ¿verdad? Ya no, hombre. esas cosas ya no se dan. ¿cómo crees? No se da, no. De libros No, sagrados, ni nada. No, ya no. Ya no se dan. Eran aquellos entonces, ¿no? Y no era muy popular el traducir la Biblia por estas situaciones. Entonces, si te enteras de lo que realmente dice la Biblia, ya no voy a poder manipularte. Entonces, era como que no, es que tú no la puedes leer porque no lo vas a entender. No lo vas a poder asimilar, entonces no la leas. Yo te la voy a explicar porque yo sí soy el enviado de Dios y yo soy la persona indicada para podértela explicar. El de Davis. Y empiezan los problemas. Grandes problemas. En la Edad Media surgen varios movimientos que no están de acuerdo con esta situación. Y viene un evento un poquito complicado. No tengo nada en contra de la religión de la que voy a hablar. Simplemente es un hecho histórico. Pero el Imperio Romano, la Iglesia Católica Romana, gobernada mayormente en aquel entonces del cristianismo, tiene una situación un poquito complicada. Quieren crear una de las mayores iglesias en honor a Dios, pero cuesta mucho dinero. Lo quieren poner como según lo que ellos pretendían, que fuera digno de Dios. Muy costosa y que hoy lo podemos ver. Las personas que han tenido oportunidad de ir para allá dicen que es una cosa impresionante de arquitectura. Lo lograron hacer, por si spoiler alert. Yo lo vi en una representación que hicieron por aquí en la Ciudad de México, que trajeron y le sacaron fotos y también se ve increíble. En internet hay lugares donde puedes entrar y entrar virtualmente y es una cosa impresionante. De que estoy hablando de la Capilla de San Pedro en Roma. Pero les digo, esto cuesta mucho dinero. ¿Y qué hicieron? Empezaron a vender estampitas. Empezaron a vender escritos donde decían, si tú compras esto, tú, tu familia y tus amigos van a ser salvos, van a tener llegada al cielo. Y con este dinero crearon lo que se le conoce hoy como la Capilla de San Pedro. Esto obviamente a mucha gente le incomodó. Y lo más importante, hay gente que se empezó a cuestionar de que, oigan, pero esto no viene en la Biblia. ¿Cómo es posible de que alguien pueda dar indulgencia de los pecados? Más por ahí, el Papa que inició esto decía, en el momento que se oiga la caída de tu moneda en la alcancía para comprar las indulgencias, en ese momento tú, tu familia y tus amigos van a hacerse salvos. Todos sus pecados van a ser perdonados. Pues era un buen negocio, ¿no? O sea, era algo bastante interesante. Y es aquí lo que trajo el descontento de mucha gente. Digo, comenzaron los movimientos de esto en la Edad Media, pero en la iglesia, en el periodo de la Reforma, empezó todavía a tener más fuerzas por esta parte de querer crear esta basílica. Entonces empieza el descontento y surge un personaje importante que se le llama Martín Lutero.
No es de que el movimiento de reforma haya empezado con él, pero se toma históricamente como el inicio de este movimiento. Y entonces él clava en una de las puertas importantes de aquel entonces 90 tesis, perdón, que inician el movimiento llamado de la Reforma. Les digo, desde que ha iniciado ahí, pero se marca esto por esta situación, donde él trata de explicar esta situación de esto no viene en la Biblia y no puede ser posible. En la Edad Media surge varios de los movimientos más grandes que hay en cuanto a arte y literatura. Muchos cristianos lo consideran como una época oscura, pero realmente lo fue por algunas de las atrocidades que se hicieron. Pero es el surgimiento de las grandes universidades que hoy conocemos. Y con estos movimientos de pensadores y todo, también surge la necesidad de dar a conocer este libro tan importante para muchos llamado la Biblia. La creación de la imprenta viene a favorecer la difusión de este libro por muchos de los reformados que decían es que la Biblia debe de estar al alcance de todos deberían de conocer lo que es la Biblia. Lutero, impulsado por todas las ideas que traía de este movimiento, fue uno de los principales personajes, pero hay muchos otros más. No quiero abrumarlos con nombres, pero empiezan a tratar de difundir la Biblia en varios idiomas, y el primer libro que es traducido es una Biblia en inglés, y empieza entonces a traducirse la Biblia en idiomas que eran del pueblo, lenguas vulgares, ¿no? Lutero también hace la traducción del Nuevo Testamento al alemán, y hasta el día de hoy las escrituras de Lutero es considerada como una de las grandes aportaciones a la literatura alemana. Así de fiel y de cuidadoso fue la traducción de la Biblia en griego al alemán. También en inglés, un famoso llamado Tyler empieza a traducir no solamente el Nuevo Testamento, sino la Biblia en su totalidad al idioma inglés. Y surgiendo esta lengua como de las más importantes, comenzó a difundirse por toda la lengua, y obviamente el Imperio Británico, al tener ahora ya el control sobre muchas naciones, empezó a difundirse la Biblia en este idioma. Empieza el alemán, empieza a traducirse al portugués, en fin, empieza el crecimiento de este libro, de estas traducciones. ¿A qué voy con todo esto? La Biblia ha surgido muchísimo intento de ser comprimida, de ser no difundida. Sin embargo, vamos a quitar la parte en la que todo el mundo decimos Dios es el que hizo esta situación. Pero algo tiene este libro que todo el mundo quiso que se difundiera y que lo aprendieran. Recordemos que hoy la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, la mayoría, si no es que casi en su totalidad, la constitución que sirve de envase para muchas naciones se construyó en base a las enseñanzas de la Biblia. De hecho, la mayor parte, si no es que todos lo que le llaman los padres fundadores de esa nación eran miembros activos de la Biblia, eran personas que conocían muy bien este libro. Entonces algo tiene ese librito que ha soportado todos estos intentos de que nadie la leyera y que nadie la viera, que trajo y que ha sobrevivido hasta nuestros días. Por eso les mencionaba este documental que se llama El libro indestructible, porque verdaderamente lo ha sido a lo largo del tiempo. La lengua en español empieza a ver esta necesidad, a tratar de evangelizar a más personas y de que conocieran lo que tenía este libro, y empiezan a traducirla bajo el mandato de un rey llamado Cipriano de Valera. Este rey quiere que también las nuevas naciones que surgieron con este idioma pudieran tener acceso a este libro. Entonces viene la traducción de la Biblia en español. Pero al tener el español varias modificaciones dentro de su crecimiento como nación y como lengua, empezaron a tener la necesidad de tener una revisión.
Y esta traducción del rey, de Cipriano de Valera, encarga una revisión a un amigo, un compañero que tenía él cuando empezaron a traducir este libro. Que es, ¿alguien sabe el nombre de esta persona? Reina. No, No. la Reina Valera, no es cierto. No, La... Ay, Es que nos hace las preguntas más difíciles. Bueno, yo sé que quieren que la digan por ahí si ya se lo sabemos. Bueno, por algo la Biblia que empezaron en español a ponerla se llama Cipriano de Valera, ¿no? sí. Entonces eran Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran de los dos que empezaron con esta revisión. Por eso se llama Reina Valera, Cipriano de Dije bien Valera. el apellido. Oh, Pero bueno, viene la traducción a la Biblia en español, llega a América, en Argentina, curiosamente, y de ahí se empieza a traducir, ojo, se empieza a traducir la Biblia al portugués de esta traducción en español. ¿A qué voy? La traducción de algunas Biblias no fueron directamente del libro de inglés, del griego, fueron a partir de otra lengua. Por eso empezaron a tener algunos problemitas en cuanto a traducciones. La Biblia en español no se tradujo directamente del griego, se tradujo de una versión en inglés que se le conoce como la Biblia King James, que es una de las que conocen en la mayor lengua, en la lengua inglesa, la que más se conoce, la lengua King James, la Biblia King James. Y en honor al rey que financió, porque era muy caro traducir la Biblia de aquel entonces. Y bueno, muchos empiezan a tener estas traducciones como inexactas, no coherentes, porque no eran traducidas directamente del libro original. ¿Cuál era el libro original? Obviamente ya no había esos libros como tal. La Biblia más cercana que podían tener era la que se recuperó en un cano y estaba escrita en griego. Ni siquiera la Vulgata era muy fiel, como les decía. Esas traducciones fueron mandadas a hacer por gente que tenía intereses muy, muy diferentes. La Biblia, que tenía una traducción en griego y que era la más confiable, era una que se le conoce como la Septuaginta, que era cuando por varios estudiosos de la Biblia y por orden de un rey, se mandó a hacer. Y es la Biblia más antigua que se conoce hasta el día de hoy. Así que todos comenzaron a decir, tenemos esta Biblia y ahora tenemos la posibilidad y los recursos para traducirla directamente a nuestro lenguaje. Y es ahí donde empezaron a tratar de traducirla directamente del griego al idioma nativo de cada una de las personas que quisiera hacerlo. Y ahí empezaron a salir otras traducciones. Aún la Reina Valera empezó a surgir y tener ciertas modificaciones, porque al encontrar estas limitantes y estos problemas de traducciones del inglés al español, quisieron tener la traducción mucho mejor y vinieron varias revisiones. Estas revisiones no es porque estuvieran realmente muy mal, sino ahora teniendo oportunidad de revisar los libros originales, empezaron a querer tenerla con mayor exactitud. Spoiler alert, no encontraron muchos problemas. Sí, obviamente del uso de algunas palabras, porque obviamente las iban cambiando, no encontraban cómo hacerlo, y aún hoy en día hay mucha controversia, a veces por algunos críticos así súper, pues más bien gente que le gusta andar ahí de... súper críticos. ¿Cómo podría decirlo para que no se oiga feo? Súper críticos. Buscándole. Sí, gente que le gusta andar ahí Impertinentes. ándale, todas esas cosas. Hipertenso. Que tratan de... te estás acercando a la palabra que no quiero decir, pero ahí dejémosla, porque si le sigo preguntando, mejor... Árboles. Sí, gente que le gusta... Trolls, digamos, actuales, ¿no? Mira, Que dicen, es que esta latosos. Biblia... Latos. Dicen, es que esta Biblia dice esto y esta otra, entonces ¿a quién le creo? ¿A cómo le creo? ¿Y cómo le va? ¿Y cómo le qué? Bueno, en ¿Cómo fin. no? ¿Cómo no? Obviamente en cuanto a las traducciones y la gente que sabe traducir, le digo que conoce más de un idioma, encuentra estos detalles, cómo traduce ciertas cosas.
Y no es por el problema de que esté mal escrito, sino de que las palabras en un idioma u otro son complicadas, como el ejemplo del dulce de leche. Ya no voy a decir la otra palabra. Dulce Y de algunas, leche. y algunas Dulce de otras leche. más que, bueno, ya las conocen. ¿Para qué les hacemos Que el las cuento? diga, que las diga. Las dijimos en un episodio el de los primeros de Sin Guión llamado Malas Palabras. Por ahí búsquenlo. Nuestro podcast. Pero bueno. Aquí empezarán estas situaciones. Empiezan a tener revisiones. Y les digo, esto sale bastante caro. Y empezaron a financiar las empresas. Que si bien no estaban muy pegados al asunto de la religión o de la Biblia, considerarla un libro sagrado, vieron en ella un gran negocio y empezaron a invertir. La gente que empezaba a querer hacer esto y a tener estas traducciones más fieles, si bien su objetivo no era que escucharan la palabra de Dios o que vieran o lo consideraran como la palabra de Dios, sí veían que necesitaban tener un libro lo más fiel posible para que los creyentes fueran y usaran ese libro como uno de los de sus libros principales, obviamente para comprarlo, y después de comprarlo, ahí no sé quién tuvo por ahí un rollo, perdón por ese ruido, y si bien el libro tiene una traducción bastante buena, estas versiones es muy buena, mucha gente empezó a desvirtuarla simple y por el hecho de que una empresa muy grande la empezara a financiar. De nuevo, las traducciones no son baratas, y más si vas a buscar los idiomas originales. Y por ahí hay un caso de una versión, lo voy a mencionar rápidamente, que es una Biblia conocida como la Nueva Versión Internacional. Esta Biblia, la traducción la financió una empresa llamada Vida, cuyo dueño es uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, fue uno de los hombres más ricos del mundo, y que es dueño de una de las empresas más grandes de pornografía que existe, llamado Rupert Murdoch. Este personaje que todo el mundo lo conoce, que llegó a tener casi 13.800 millones de dólares en su fortuna, entre otras empresas, tiene varios libros editoriales y cosas que no son muy agradables de los cristianos, y empezaron a atacar esta versión por una simple y sencilla razón, porque este hombre, El en primera, unos realmente no saben si es cristiano o no, otros dicen que sí, otros dicen que no. Pues sería lo más coherente sería ir a preguntar al Señor, pero pues quién se puede acercar a personas de ese nivel, ¿no? O a la familia Murdoch. Pues muy Sí, es poca difícil gente, acercarnos a Charlie. ¿no? Sí, si puedes Sí, echarle, puedes echarle una Charlie. llamada a ver si nos atiende la familia Murdoch o sus representantes para preguntarle. Pero bueno, el chiste de esto es de que al tener una empresa como Playboy, pues obviamente mucha gente dice que no. Y otros negocios ahí que algunos dicen que son ilícitos. No vamos a meternos en la vida del Señor, por favor. Familia Murdoch, no nada en contra de ustedes. Estoy dando un hecho nada más. Y varias situaciones así empezaron a presentarse. ¿Cuál es el detalle de esto y por qué lo traigo a la luz? Atacan a esta versión por esta situación, pero curiosamente es una de las versiones más fieles que existe del griego al español. Y es aquí donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el mayor problema que ha tenido la Biblia no es porque no sea fiel, porque no sea creíble, o porque no tengamos seguridad de que ha sido un libro que ha permanecido lo más fiel posible desde sus inicios. El mayor problema que ha enfrentado este libro son prejuicios de la gente, prejuicios de nosotros mismos, aún de los cristianos. Es ahí donde empieza a tener muchos problemas este libro. Unos dicen que no se le entiende, otros dicen que es muy aburrido, otros dicen que no, nada que qué. ¿Se acuerdan de los datos que les di al principio de lo que es uno de los libros menos leídos? Y de que casi el 90% de los cristianos no ha leído en su totalidad. Pues es por eso, porque realmente la gente no conoce, no ha leído este libro. ¿Cómo puedes criticar algo que no has leído? ¿Cómo puedes criticar algo que no has investigado? ¿Cómo puedes criticar algo que ni siquiera conoces? Ah, pero lo dijo fulanito de tal. Ah, pues fulanito de tal o no tiene los datos o nunca lo ha investigado.
Y ese es el problema más grande que ha enfrentado este libro. La veracidad de la Biblia ha sido confrontada por muchas personas, y la mayoría de las personas que han tratado de desvirtuarla no han tenido éxito. ¿Por qué? Porque la Biblia se sostiene por sí misma en cuanto a su fidelidad histórica, a su fidelidad en muchos aspectos. Podrán atacar la versión, sí, de nuevo, es una traducción. Las traducciones cuestan y tienen muchos problemas. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de la coherencia de otro aspecto, pero es muy complicado tener una traducción tal cual. Ahora, sucedieron algunas situaciones, ya con esto quiero terminar, ya me colgué con los hechos históricos. Pero... No, tú dale. No, y esta solo es la introducción, ustedes Ya aguanten. la introducción, Sí, esto va para largo. lo que falta. Hay un problema, bueno, hay un detalle. Te empezaron a decir, pero pues ¿cómo vamos a confiar en la Septuaginta si es un libro que fue traducido de un idioma al otro y el griego no es un idioma que se pueda confiar? Todos deberíamos basarnos en el hebreo. Ya les comenté qué pasó con esta lengua. Y en fin, empezaron a tener muchos problemas. ¿Qué pasó? Empezaron a descubrirse ciertos rollos. Ya saben cómo son los arqueólogos y esa gente que le gusta ensuciarse las manos investigando y viendo vasijas raras y todo. Y de los libros más, de los libros de la Biblia más antiguos, empezaron a descubrir rollos escondidos. ¿Se acuerdan que también les comenté de esto? Que trataron de destruir, pero la gente los escondía porque querían que prevaleciera. Los escribas, los fariseos, la gente que trataba de cuidar la Biblia como lo que era, como lo era un libro sagrado. Resulta de que tuvieron éxito en tratar de silenciar a estas personas, pero no tuvieron éxito encontrando todos los rollos y escritos. Y se empezaron a descubrir. Hay muchísimos registros históricos, no solamente de cristianos, sino en museos y en muchos otros lugares, científicamente comprobando, con pruebas científicas, verificando la edad de esos rollos y de esos escritos, que se empezaron a encontrar por muchos lados. Entonces, tanto detractores como cristianos empezaron a ver, vamos a ver si es cierto que esa Biblia es lo que dicen, que ha sido fiel, y vamos a demostrarle a los desertores, vamos a demostrarles que están equivocados y están creyendo en un mito. Y los cristianos vamos a demostrarle a los otros que la Biblia es real. ¿Y qué creen? Que no encontraron diferencias entre los escritos más antiguos y esa Biblia llamada Septuaginta. Obviamente, interpretaciones podría haber muchas en cuanto a la traducción, como les acabo de decir, pero eran mínimas las diferencias que había. Para aquellos que dicen, es que hay quien no se el hebreo original, es que la Biblia no ha sufrido muchas modificaciones en cuanto a eso. Entonces, conforme al libro histórico, no podemos desvirtuarlo nada más porque sí. Si no han investigado, por favor investiguen los que son detractores. Y los que quieren más conocimiento, pues denle una leíta por ahí. ¿Ok? Y a los que les gusten los poemas, hagan como Charlie, lean los libros poéticos. También. Y bueno, es ahí donde empieza este detalle, ¿no? La Biblia, pese a todo esto, ha tenido esa parte. Como libro, como tal, es un libro bastante grande, tiene historias muy, muy interesantes, tiene suspenso, tiene acción, tiene traiciones. Tiene drama familiar. También, sí, varios, ¿eh? Tiene cositas ahí, no tiene ficción porque todo realmente es real, son datos históricos. Tiene historias también que son muy inspiradoras, pero tiene algo más y es aquí donde viene lo que quiero comentar con todos ustedes. Porque quieren ver la fidelidad histórica, es muy fácil hacerlo, pero obviamente hay que trabajar y hay que leer un poquito. Yo llevo ya unos añitos tratando de ver esas cosas, me obsesioné, pero con lo que lo vamos a comentar ahorita, creo que van a entender por qué ya no me obsesioné con esta parte de demostrar que la Biblia era real. Y de ahí, si se acuerdan de nuestros pasados episodios, de decir que la verdad no se defiende, porque la verdad por sí sola sale.
Y la verdad, en este caso, hablando de la palabra de Dios, se ha permanecido fiel por mucho tiempo. La verdad se puede exponer, pero no la defiendo. ¿Por qué? Porque es la verdad. ¿No me crees? Investiga, velo. Y aquí viene la pregunta del episodio pasado. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Porque alguien te lo dijo? ¿O porque tú ya verificaste realmente que es real estas? Entonces, spoiler alert, los que quieran ir a investigar a la Biblia si es real o no. Es real. Véanla como lo vean. Hay testimonios de muchísima gente que trató de desvirtuarla y buscar que la Biblia es errónea. ¿Y qué creen? Terminaron convirtiéndose al cristianismo porque descubrieron que era real y que sobrepasa más allá. Y es aquí donde el librito llamado la Biblia trasciende más allá de un registro histórico fidedigno a ser llamada la palabra de Dios. ¿Por qué? Hay algo más que tiene este libro que no tienen todos los demás. Y podrán decir, es que transforma gente. Eso podría ser un poquito relativo porque empezaríamos a entrar en cosas diferentes. Pero es algo más. Hay gente que ha tratado de manipularla, quitándole versículos, poniéndole palabras que no son. Hay por ahí un intento de una religión por un poquito antes de la Edad Media que le empezó a traducir mal y a ponerle cosas que no venían en la Biblia, que después se descubrieron que eran falsas. Y fue muy fácil descubrir que eran falsas. Se acuerdan que los escritos no fueron accesibles hasta mucho, mucho, mucho después. ¿Cómo se daban que eran falsas? No concordaban con toda la Biblia, no concordaban con todo lo demás. Ahora, estamos hablando de un libro que fue escrito de 1500 a 2000 años. ¿Cómo es posible que se hayan puesto de acuerdo para escribir lo mismo y que todo concordara y que llevara un solo tema? ¿Cómo carajos lo hicieron? No hay manera. No hay manera. Es ahí por eso que le llamamos nosotros la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como decía este documental, es un libro indestructible. Tiene algo más. Y es que la Biblia fue inspirada por Dios mismo. Y al ser inspirada por Dios, trae un mensaje más allá de un bonito recuerdo, bonitos libros, historias históricas bonitas y algo más. Trae algo más ahí. Y aún la gente que ha intentado manipular a la Biblia, al final del día, encuentra algo que es la verdad y el único tema que es el de la Biblia. La Biblia es cristocéntrica. Todo el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, en sus 66 libros, todo lleva a Jesucristo. ¿Por qué lleva a Jesucristo? La Biblia misma no lo dice. Porque Jesucristo es el camino al Padre, el camino a Dios. Y gente que ha intentado manipular a la Biblia, al final del día, leyendo aún ese libro manipulado, encuentran la verdad de Dios. Lo que les decía, por eso mi convicción de que la verdad no necesita ser defendida, porque la misma verdad se sostiene y la verdad es Jesucristo. La han intentado manipular, la han intentado apagar, como ya vimos históricamente, pero ha trascendido más allá de lo que ha habido. ¿A qué voy con todo esto? Que si tenía menos palabras o no, que si unas versiones tienen unos versículos o no. Recordemos que los versículos los versículos se vinieron a poner más o menos por la mitad del segundo milenio, o sea, por el año 1500 más o menos. Antes no existía la Biblia con versículos, así de sencillo. Fue alguien que dijo, vamos a hacerlo un poquito más fácil para los que leen la Biblia, para nosotros, y empezaron a ponerle versículos y capítulos. Pero esto no fue a alguien que se le ocurrió, nada más. Lo puso en subtemas y etcétera. La gente ha intentado manipularla, pero no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque la Biblia trasciende a todo esto. Más allá de ser un libro histórico, como les digo, es la palabra de Dios. Yo conozco gente que ha intentado decir, ¿sabes qué? Yo no le creo a tu versión. Eso es lo que leen en tu iglesia, pero yo en mi iglesia leemos esta versión. Ok, perfecto, es válido. ¿Cómo voy a decirles que no? Porque pues, tanto mi versión como su versión pues, han de tener su motivo. Digo, ok, vamos a revisar tu versión y vamos a ver lo que dice. Y, oh, sorpresa, encontramos la verdad en su versión, no en la mía.
¿Por qué? Porque la Biblia no solamente es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se sostiene. Religiones que han hecho lo imposible por ocultar cosas, con su mismo libro descubren la verdad. ¿Por qué? De nuevo, este libro tiene algo más. La palabra de Dios. No es solamente relatos históricos. ¿Qué es lo que quiero decir? Por aquí nos están preguntando, ya me colgué, ya ven, le dije que si continúa la plática el próximo lunes, no vamos a acabarla aquí. Después hacemos un episodio 2 si quieren, algo más de historia, pues ya lo vemos. Tengo aquí a 5 personas, bueno, somos 5 personas, y quiero que hablemos algo de una experiencia personal en cuanto a este libro. Algo que nos haya dejado, algo que hayamos descubierto de este libro. Bueno, hacer esto ni siquiera se los pregunté antes, pero quiero que digan, hablen sobre este libro que han encontrado en él, qué opinan y todo lo demás. ¿Ok? Para que vayamos cerrando este episodio. Y al final tenemos un pequeño mensajito que quiero que veamos, ¿sale? Ches, cuéntanos. Para ti, ¿qué es la Biblia y todo eso? Uh-huh. Claro, fíjate que fue una muy buena, un muy buen resumen. A veces hay como controversia en qué versión es mejor, algunas son mucho más entendibles que otras, pero algo que decía Sammy que es muy cierto es que la Biblia es la palabra de Dios para nuestras vidas. Muchos pastores lo dicen como que es un manual de vida para que podamos pues salir adelante. En realidad, mi experiencia es que me ha ayudado en los momentos más complicados de mi vida. Creo que las palabras que están explícitas ahí entran directo a mi corazón y es para mí la verdadera razón de saber que es mi comunicación con Dios, donde él plasma todo lo que en algún momento podíamos sentir, ¿no? Aflicción, tristeza, desesperación, como todas aquellas emociones que a veces preguntamos, ¿por qué estoy pasando por todo esto? La verdad es que cuando tomamos el tiempo de tener ese devocional y de leer nuestra Biblia, aparecen ciertos versículos que resaltan y que dices, eso era lo que necesitaba. Eso es lo que le da paz a mi corazón, todo lo que necesitaba yo que entrara y que me tranquiliza. Entonces, yo sí les puedo decir que es algo comprobado, iba a decir comprobable, algo comprobado y que algo que decía Sam es cierto, ¿no? O sea, al final nosotros pues no defendemos si crees o no crees porque la verdad está ahí, solamente es la acción de tomarla y leerla para que te des cuenta que hay muchísimas cosas que Dios tiene plasmadas para nosotros, que se escribieron años atrás y que todavía aplican, ¿no? Que la vigencia sigue presente todavía. Entonces, yo podría recomendarte que lo hagas, que te animes a leerlo. Es cierto que no es un libro común, vas a encontrar historias y puedes leerla tal vez como un cuento, ¿no? Y acabarla, pero yo te diría que pidas sabiduría a Dios para que te puedan ayudarla a entender. Y si la leíste como un cuento, seguramente, aún como cuento, algo se te quedó, porque es la esencia de Dios. Es la misma voz de Dios que podemos nosotros entender por ahí. Así que muchas gracias, Sam, por todos los datos que nos diste. No, hombre, a ti diría, Dieguito. No, hombre, a ti por poner atención, porque se ve que ahora sí pusiste atención. Yo puse atención, siempre pongo atención. Muy bien, muy bien. Charlie. Bueno, algo es cierto. Que te No te puede escuchas, ayudar. Charlie. Habla un poquito más fuerte, Charlie. Porque el grillo del sí no nos gana. A ver. Ahí me escucho mejor. Ahí estoy mejor. Ahí está. Sí. Okay. Algo que mencionaba Sam, estoy de acuerdo conmigo. Tener conocimiento de la palabra de quién. Es algo que
Es que soy un poquito cortado, Charlie. Vamos a ver si podemos Recuperar. retomarlo, recuperarte más al ratito. Ok, copiado. A ver, Ah, trata ya de estaba ahí. yo traduciendo. Ah, a ver, Charlie, ahorita intentamos nuevamente. Aunque sí, 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 casi bro. no se escucha. Ahí, ve si puedes, acercarte más al wifi o no sé cómo. Ahí búscale, ¿vale? Mientras, Dieguito, Pues yo como Charlie creo que... habla- No, creo que es un libro que te ayuda mucho a crecer, a forjar tu carácter, a aprender a tomar decisiones. Es un libro que te ayuda a muchas cosas, pero principalmente te ayuda a conectarte con Dios, te ayuda a poder tener esa conexión que, que Charlie no tiene con el Wi-Fi, pero con tu Biblia sí la puedes tener. Entonces yo creo Y gratis. y gratis. Entonces, eh, pues si en algún momento me he sentido solo, en algún momento me he sentido triste, decaído o deprimido, sé que al leer su palabra, al escuchar, porque parece mentira, pero escuchas la voz de Dios hablándote por medio de la Biblia y te hace sentir ese confort, ese ánimo, ese abrazo que a veces necesitas. Yo creo que es un libro magnífico. Lástima que no todos hemos podido leer la Biblia al 100%, pero cuando puedan, yo sí los invito a que lo leamos y si se puede, pues lo leamos juntos. ¿Por qué no hacer un club de lectura de la Biblia y platicar lo que Dios nos habla por medio de ella, ¿no? Entonces, yo sí los invito a leer la Biblia, a conectarse con Dios y a estar en la misma sintonía todos para que este podcast cada día crezca más. Regreso contigo, Sams. excelente idea y excelente. Gracias, Dieguito. Charlie, ¿intentamos? Creo que ya, vi que era lo Ay, que escuchaba. ya te Ahí escuchas. está. Ya. Ok, Perfecto, va, ya. Charlie. Ok, Rápido, rápido, de una. ok. Algo que estoy de acuerdo tanto con Diego, con Sam y con Chess, es un libro. ¿Y con cómo te llamas? Oh, pues, ya algo que te guía, te instruye, pero algo en lo personal que en mi vida pasado, que tienes una experiencia personal con Dios. Es la palabra de Dios, pero en todos los libros, ayudar a guiar en tu vida, en tu camino. Y te puede dar sabiduría, inteligencia, pero sobre todo algo personal con Dios. Algo que me gustó que dijo San, es cierto, la Biblia no la necesitas defenderla, no necesitas, la verdad no necesitas, eh, es, eh, no necesitas que la defiendas, pero sí algo que la verdad te va a hacer libre. No sé qué estés pasando, cuál sea tu problema, pero algo que sí te puedo decir. Como dijo Jes, léela. Tal vez no la entiendas a la primera leída, ¿no? Dios te va a dar la sabiduría, porque Él pone el querer como el hacer en nosotros. Y algo que en lo personal sí se lo digo, léela, aunque sea un cuadrito, un versículo, pero Dios te va a ayudar en todo momento. Y te va a traer vida, te va a traer paz. Lo que tú necesites es lo que trae en la palabra de Dios. Y es algo en lo personal que yo sí te animo a que tengas tu propia experiencia, no la experiencia de nosotros cinco, no la experiencia de quien te habla, sino que sea personal. Y es algo que te puede ayudar la palabra de Dios, que te guíe y que tengas una experiencia directamente con Dios, sin intermediarios, sino tú con Dios realmente. Eso es todo. No, hombre, Charlie. Charlie, Charlie. Bien, Charlie. A ver. Faltaba el Charlie. Gracias, Charlie. Lindo. Sí, no. Se está resistando. Pues ya, mira, ya todos dijeron, no es cierto. No, yo creo que como bien decían todos, la palabra, Dios te habla a través de la palabra. Y muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado que haces tu devocional o lees un pasaje de la Biblia
y lo estás meditando, ¿no? En el transcurso del día. Y llega un momento en el día que pasa algo y ese versículo se vuelve realidad, ¿no? O te ayuda a entender lo que está pasando, la circunstancia que está pasando. Y dices, órale, o sea, aplica para muchas cosas de nuestra vida. Aplica para momentos que podemos pasar o que hemos pasado, ¿no? Eh, Todos hablamos de que nos ha ayudado a pasar un momento difícil, a pasar momentos complicados y aún en un futuro nos va a seguir ayudando, ¿no? No solo lo que pasó, sino a lo que va a pasar, ¿no? A lo que estamos viviendo en el presente. Y es algo que a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Cómo puedes leer un pasaje de la Biblia 10 veces y las 10 veces puedes aprender cosas diferentes, ¿no? Esas 10 veces Dios te puede hablar para diferentes circunstancias, para diferentes momentos, para aplicarla en diferentes acciones, ¿no? Y como es tan versátil, ¿no? La misma palabra lo dice, ¿no? Que su palabra permanece para siempre, ¿no? Y siempre vamos a estar aprendiendo, aunque sea que la leas una vez completa, dos veces completa, tres veces completa, o el mismo pasaje lo leas todas las veces, yo creo que Dios te va a estar hablando, ¿no? Porque también nos enseña, ¿no? Que tenemos un Dios que es un Dios de ayer, de hoy y del futuro, ¿no? Entonces siempre va a estar presente, ¿no? Dios nunca va a cambiar, su palabra nunca va a cambiar y es algo a lo que nos podemos aferrar, en lo que sabemos que hay un futuro, en lo que hay, en lo que vamos, en donde vamos a encontrar una respuesta, ¿no? A nuestras circunstancias, hasta preguntas que a veces nos podemos hacer, ¿no? Y sin embargo, siempre vamos a estar aprendiendo, creciendo. De hecho, la misma palabra lo dice, ¿no? Que eh, Xoma, aprende o bueno, lee la Biblia y serás libre, ¿no? O sea, tu mente, tu espíritu, todo lo que tú hagas, todo lo que tú aprendas, Dios lo va a ir abriendo, va abriendo tu mente, tu corazón a cosas nuevas que no has entendido, ¿no? Y pues es en la parte que a mí también me ha enseñado mucho, ¿no? En esperar en lo que Dios va a hablar, en esperar en lo que Dios me va a ayudar, o esperar en lo que Dios tiene, ¿no? Preparado para mí, como a través de lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces es lo que en lo particular a mí también me ha ayudado mucho. ¿Sí? Como pueden ver, todos coinciden en algo, y es en la parte de que hay algo más allá de un excelente libro, de un bestseller. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, transforma vidas. Y bueno, ya siendo mi último protagónico, lo bueno de producir esto, que no se toman los tiempos que uno quiere. Pero bueno, al igual que los demás, es una invitación a que puedas leerla. Y creo que se los comentaba hace poco en un episodio, uno de mis lemas siempre que compartía de la palabra que podía tener una clase era: lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. En algunos años he cambiado esa frase, porque a veces no solamente es suficiente leerla, sino estudiarla, escudriñarla, como nos recomienda la misma palabra, porque tiene una riqueza impresionante. Yo como maestro de la Biblia te lo digo, no me canso de seguirla leyendo y de seguir escudriñando. Más allá de cualquier libro que pueda recomendarte o todos, porque hay muy buenos libros acerca de la Biblia que te ayudan, bosquejos, comentarios, exégesis, etcétera. Si necesitas alguno te lo puedo recomendar. Pero antes de cualquier otro libro te recomiendo la Biblia como libro en sí. ¿Por qué? Porque todos esos libros, todos esos bosquejos, todos esos exégesis, pues surgieron a partir de la Biblia. Y los otros podrán ser comentarios de algunas personas, pero la Biblia es la
palabra de Dios. Viene directamente de la fuente, del autor, del mero mero. Sí, usó a hombres para escribirla. Dio esa oportunidad a muchos escritores. Pero hay algo que transforma vidas y como acabamos de decirte los que estamos aquí, tiene algo totalmente sobrenatural. Que ni el paso del tiempo, como pudimos ver en esta breve reseña, ni malas intenciones han logrado apagarlo. Muchas religiones, muchos libros antiguos han perecido y se han perdido. ¿Por qué crees que este libro no? ¿Por qué? Porque tienen algo mucho más fuerte y es la palabra de Dios. Y permanecerá por los siglos de los siglos. Es una de las cosas que nos dice la misma Biblia, que va a permanecer más allá. Perdón por el perrito, el que está ladrando. En fin, así que los invito a que la puedan leer. Como decía Diego, vamos a armar algo, vamos a armar un plan de lectura para que todos podamos hacer. Que sea a lo mejor el propósito de año nuevo, no lo sé, vamos a verlo. Yo les recomiendo, Lo pago. y a lo mejor podría ser la opción que podríamos tener. Ahorita llevo ya algunos días leyendo con algunos amigos, bueno, les digo amigos, aunque no conozco a ninguno. Un misionero me invitó a un plan de lectura de la Biblia. Normalmente estoy tratando de leerla nuevamente cada año, aparte de lo que leo por mis clases, por lo que tengo que estudiar y porque me gusta. Y ha sido un reto y nos compartimos cosas y todo. Ha sido muy difícil para mí, debo de confesárselos. No por leerla, porque ya es parte de mí, pero lo estamos haciendo en un idioma que yo no manejo casi muy bien, que es el idioma inglés. Pero ha sido bastante interesante y enriquecedor como la idea de Diego hacerlo ahora con gente que hable mi idioma. Creo que sería algo increíble porque luego ponen cosas que digo, ¿y qué significa esto? Tengo que ir a traductor y bueno, ya saben, ¿no? Así que vamos a armarlo como dice Dieguito. Les recomiendo que vayan, si no quieren instalar nada en su teléfono, está bien, vayan a una página web que se llama bible.com, bible.com, ahí se las vamos a dejar en la descripción. Y no está muy sencilla, nomás pónganle bible.com y ahí van a encontrarla. Ya si quieren la aplicación para Android, para iPhone o hasta para su Fire Stick TV de Amazon, también lo pueden instalar ahí. Y ahí podemos vernos, búsquenos por nuestros nombres, ya los pudieron ver, en cada episodio está escrito nuestro nombre. Búsquenos así y van a encontrarnos y mándanos solicitud de amistad y juntos podemos ir leyendo la Biblia. Si a lo mejor si no se animan primero por lo de un año, algo mejor algún bosquejo o algo, empezamos leyendo algunas cosas. Ya veremos, pero ahí nos vamos poniendo de acuerdo. Es un compromiso, creo. ¿Todos se comprometen, chicos? Ahí están todos en pantalla, ¿sí? Va. Órale, así que vamos a armarlo, vamos platicándolo nosotros y hacemos, qué buena idea, Dieguito. Hombre, a ti. No, hombre, de veras, nuestro cerebro del podcast. Y les digo, más allá de todo esto y de lo que yo he podido encontrar en algunos años que llevo estudiando la Biblia, ya como maestro de la palabra y también como predicador, siempre, como decía, si no encuentro algo nuevo, pero lo más importante es encuentro la voz de Dios ahí. Me ha transformado la vida, no el libro, sino Dios ha podido hablarme a través de él. Y eso es lo increíble de esto. Digo, no me creas, no nos creas a nosotros a lo mejor. Hazlo, te invito a que lo hagas. No importa de la religión que sea, no importa si no quieres dejar algo, algún hábito, no lo dejes. Pero sí comienza a leer la palabra de Dios. Hay un meme por ahí y hay muchas cosas. ¿Por qué la mayoría? Y lo que hizo la iglesia primitiva en un tiempo, la primera iglesia durante varios siglos, fue tratar de que se viera la Biblia. Al principio fue por una buena causa, que fue el de que para que no se malinterpretara, para que no se corrompiera. Pero de nuevo, si estamos hablando de la palabra de Dios,
ya vimos que a lo largo de los años ha sido imposible corromperla. ¿Por qué? Porque no es cualquier libro. Así que no le tengas miedo, léela. Si no la entiendes, aquí estamos para poderte asesorar. Mensajito, un chat privado, como tú quieras, no hay problema. Mantenemos como tú quieras, pero aquí estamos. No porque lo sepamos todo, pero sí hallamos un caminito y sabemos, hemos aprendido un poquito de ese maravilloso libro. Te podemos orientar. ¿Ok? Compromiso de todos los que estamos aquí. Estamos para servirte, para guiarte. Compromiso. O para que juntos encontremos la respuesta. O para que Pero- nos confundamos más. También puede ser. Exacto. Para que lo veamos. Así que es un gusto haber estado por acá. Por aquí el pastor, Daniel, Saludos. pastor Eloy. Saludos Pastor, para Esman, por ahí, Araandri, Nathan, la pastora Yolanda Hernández. Casi nadie se fue. Todos permanecieron. saludamos. Qué Qué chido. padre. muy buena Marco plática. Hernández también. Marco nos dice: hoy solo puedo decir gracias por el conocimiento adquirido. Montserrat Espina, bueno, saluda a Esman. Saludos, Montserrat. Nuestro hermano Eloy Hernández: fue un excelente tema porque hay muchas cosas que desconoce acerca de la Biblia y también es muy importante estudiarla para obtener mejor enseñanza. Felicidades, muchachos. No, hombre, Gracias. al gran maestro. El gran maestro. Nosotros somos los Padawans. Ahí estamos. Ya no nos crean a nosotros, investiguen y si no, pues juntos. Muchas Nosotros gracias. Si nomás quieren somos- más, Lean la Biblia, manitos. si quieren más temas como este, otros más, con mucho gusto estaremos dando, siguiendo sus opiniones. Recuérdenos. Sí, ahí pónganlo en los Este, comentarios. Recuérdame. si quieren que publiquemos las fotos de Charlie, también pónganlo, ya saben. Sí, Sí. llegamos a los 1000 likes. Si llegamos a los 2 Los likes, memes. la subimos. No, déjenlo No. live. Si lo comparten más de... ¿De 2 ¿qué será? veces? De 2 veces, sí. Próximamente las fotos de Charlie. Y esas fotos que tenemos ahí. Híjole, no, somos No. Chiquito. bárbaras. Son bíblicas. Charlie, ponle tú Porque las veces acomodar. compartidas. A ver, ¿cuántas veces? ¿Reales o ficción? Bueno, 5 compartidas, va. Ya, No. Ni tú ni yo, 5. 5 ya. No, Bueno. 47. Ah, 47. Ah, Charlie. 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 Se ve que Bueno. no está 7. presente el Charlie. 7. 7 veces compartidas y enseñamos las fotos del Charlie. Ya está. aquí somos compromiso. 5. Ya la Ya. Nomás 2 más y ya. Bueno, Montserrat dice que Dios les bendiga, fue un tema importante. Leamos la palabra de nuestro Señor. Así es, Amén. leamos la palabra. Bueno, ya nos colgamos y luego para editar esto se vuelve un rollo, así que nos vemos. Chao. Un placer estar con ustedes. Gente, Compartan, denle Bye, bye. like, bonito. todo. Y ya saben, comenten Hasta allá. todo lo que esos dicen los youtubers, ¿sale? Nos vemos. Sí, Que pasen bye, bye. bonita noche. Hasta luego. Excelente noche. Bye. Bye. Bye, bye.